Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de este megaproyecto Sapik the Series. Libro 1, La Tierra. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Kazama observó cómo Tipaja se quitaba el anillo de diamantes del dedo anular de su mano izquierda y lo colocaba en su mano, acompañada de una leve sonrisa. No fue un gesto de ruptura ni una despedida definitiva, sino más bien una pregunta silenciosa, una invitación a que el tiempo traiga una respuesta más clara y verdadera, más claro que cualquier te amo que alguna vez intercambiaron. Rose estaba devolviendo el corazón que había recibido de Pete Jean de una manera que nunca había parecido del todo justa, como si hubiera conseguido algo de forma desequilibrada, ya que Pete Jean se había visto obligada a aceptar un matrimonio falsificado. Ahora, ella quería que Dean tuviera la oportunidad de elegir por sí misma, y si al final la respuesta de Dean ya no era ella, entonces lo aceptaría sin resistencia alguna y daría paso al verdadero dueño de su corazón. Si cuando nos volvamos a encontrar Pitín todavía está segura, entonces tráeme este anillo. Gracias por todo, Pitín. Espero que tengas suerte y puedas empezar tu vida de nuevo. También me disculpo en nombre de Rose. Lamento mucho todo lo que he hecho y me da tanta vergüenza que no puedo afrontarlo. Y realmente aprecio que tú y Rose no me hagan responsable de todo. Vive tu vida felizmente a partir de ahora. Si necesitas algo o hay algún problema en Chiang Mai, puedes hacérmelo saber. Muchas gracias, Pidin. La gratitud que siento por ti y por mi padre será algo que nunca olvidaré. Kazama hizo una reverencia, no queriendo que una persona mayor hiciera lo mismo. Ella sintió que lo que hizo para ayudar fue un gran favor, uno que era imposible devolver completamente. Quería hacer lo mejor que pudiera para devolver toda la ayuda que había recibido de Q, quien había salvado su vida y la vida de sus seres queridos. Así pues, entre ambas, como viejas amigas, no habría nada pendiente entre ellas. Fue como cuando ayudó a Q a ser trasladada a otro hospital en Chiang Mai, según los deseos del padre y la hija. El tío Kla le dijo que, como era mayor, quería descansar después de trabajar toda su vida. Cuando Q se recuperara, empezaría un pequeño negocio en Chiang Mai. Kazama aceptó, pensando que era la mejor solución para todos los involucrados. Al menos, las cosas que Q hizo mal, aunque ella las perdonó, no pudieron hacer que Tipaja sufriera emocionalmente al permitir que Q volviera a ser su ayudante a su lado. Sin embargo, antes de que pudiera resolver todo según su deseo de terminar rápidamente las cosas, después del incidente de Mahatanakorn, todavía no había visto a Q de regreso a su ciudad natal con el tío Kla. La persona que llamaba decidió separarse y alejarse de su vida. Había pasado exactamente una semana desde que la persona que amaba trasladó al señor Tipakorn a Bangkok para recibir tratamiento, y las dos habían perdido contacto, pues ella no se atrevía a enviar mensajes ni llamar para preguntar, ya que su esposa pedía un tiempo para estar separadas y reflexionar sobre todo. Ella le había prometido a la persona que amaba que dejaría de cuidar a Non Rose tan pronto como Dean se lo pidiera, y que la dejaría ir si ese era el deseo de Pete Dean. Ahora, por mucho que quisiera conservarlo, tuvo que dejarla ir, respetando su decisión. Adiós, Q. Adiós, Pete Dean. La amistad de casi 15 años entre nosotras ha llegado a su fin y ahora cada una toma su camino. Aunque separarnos no significa que no nos volveremos a encontrar, si en el futuro, por casualidad, nos volvemos a encontrar, Kazama espera que ella y su vieja amiga puedan sonreírse con el corazón abierto, y desde entonces cada una siguió su camino sin volver a cruzarse nunca más. Realmente no tengo ganas de vivir, como me dijo Pinlon. Fuego, ¿cómo llegaste aquí? No me lo dijiste antes. Quería ver cómo es la situación de aquellos que fueron abandonados por sus esposas. Escuché que Rose dejó a Pitín.
Decide cosas que lleguen al corazón. Si ves a alguien deprimido, no está de más ayudar. Oye, Pinam, el fuego tiene un lema. Si ven a alguien caído, lo ayudarán de inmediato. ¿Por qué esperar? Pero desafortunadamente, ni siquiera la confusión y la emoción de la gente más joven que estaba en la granja con todos reunidos ahora lograron desviar la atención de Kazama. Parece que la dueña de la finca perdió el ánimo desde el día en que fue abandonada por su amada. Ahora ha conseguido resolver todos los casos y dar por concluida la situación de Q, terminando todo en menos de 2 semanas. Pero, después de que todo se calmó y los culpables fueron castigados según la ley, la persona que más amaba y era la más importante en su vida ya no estaba a su lado. Lo siento, Fire. Puedes maldecirme todo lo que quieras. Es mi culpa con Non Rose. Admito mi error con todo mi corazón. Adhima observó a su hermana mayor, quien no dijo nada ni estuvo en desacuerdo, como solía hacer. Mientras Guayo parecía resignado a la situación de Kazama, Apo simplemente sacudió la cabeza en señal de pesar por la situación y expresó su opinión, que probablemente todos los presentes compartían. Esto es difícil de manejar, Pitin. Debes de extrañar mucho a Pitin, ¿non, Rose? Desde que fuiste a Bangkok, Modang no te había visto tan emocionada ni con tantas ganas de salir a ningún lado.